Abductor y aductor del dedo gordo. El paciente se dispone en decúbito supino o en sedestación. Fijación. Se agarra firmemente el talón. La prueba consistirá en realizar ABD y ADD del primer dedo separándolo o acercándolo a la línea media del pie. La presión se realizará contra el borde externo para la ABD y contra el borde interno para la ADD del primer metatarsiano y falange proximal. Flexor corto del dedo gordo. Paciente, decúbito supino o sedestación. Fijación. Estabilizar el pie por los metatarsianos y mantener en posición neutra. Prueba. Flexión de la interfalángica del dedo gordo. Presión. Contra la superficie plantar de la falange distal, en dirección a la extensión. Flexor largo del dedo gordo. El paciente se dispone en decúbito supino o sedestación. Fijación. Se estabiliza el pie por los metatarsianos y se mantiene la posición neutra. La prueba consiste en una flexión de la interfalángica del dedo gordo. La presión se realiza contra la superficie plantar de la falange distal en dirección a la extensión. Extensor largo y corto del dedo gordo. Paciente, decúbito supino o sedestación. Fijación. Estabilizar el pie en ligera flexión. Prueba. Extensión de la metatarso-falángica e interfalángica del dedo gordo. Presión contra la superficie dorsal de la falange distal y proximal del dedo gordo. Flexor largo de los dedos. El paciente se dispone de decúbito supino o sedestación. Fijación. Estabilizar metatarso y mantener en posición neutra. La prueba se realiza flexión de las articulaciones interfalángicas distales del segundo al quinto dedo. La presión se realiza contra la superficie plantar de las falanges distales hacia extensión. Flexor corto de los dedos. Paciente, decúbito supino o sedestación. Fijación. Estabilizar el pie por el metatarso y mantener en posición neutra pie y tobillo. Prueba. Flexión de las interfalángicas proximales del segundo al quinto dedo. Presión contra la superficie plantar de las falanges medias hacia extensión. Extensor largo y corto de los dedos. El paciente se dispone en decúbito supino o sedestación. Fijación. En ligera flexión plantar desde el talón. La prueba consiste en extensión de articulaciones del segundo al quinto dedo. Presión contra superficie dorsal de los dedos en dirección a la flexión. Interiosos plantares. Paciente, decúbito supino o sedestación. Fijación. Región metatarsiana con pie en posición neutra. Prueba. Flexión de la metatarso-falángica del segundo al quinto dedo sin flexionar las interfalángicas. No es posible realizar la aducción de dedos como en las manos. Presión. Contra superficie plantar de las falanges proximales del segundo al quinto dedo. Interóseos dorsales. El paciente se dispone en decúbito supino o sedestación. Fijación. Estabilizar las articulaciones metatarso-falángicas y mantener pie en ligera flexión plantar. No es posible realizar la ABD de dedos como en las manos. La prueba consiste en una extensión de la interfalángica del segundo al quinto dedo. Presión contra superficie dorsal de las falanges distales hacia flexión. Planeo anterior. Paciente sedestación. Fijación. Sostener la pierna por encima del tobillo. Prueba. Flexión dorsal del tobillo con eversión de pie. Presión contra borde externo de la superficie dorsal del pie en dirección a flexión, plantar e inversión. Tibial anterior. El paciente se encuentra en sedestación. Fijación. Sostener la pierna por encima de la articulación del tobillo. Prueba. Flexión dorsal del tobillo e inversión. Presión sobre borde interno de la superficie dorsal en dirección de la flexión plantar y de la eversión, sin realizar flexión del primer dedo. Tibial posterior.
El paciente se encuentra en decúbito supino con la extremidad en rotación externa. Fijación, sostener la pierna por encima del tobillo. Prueba, inversión del pie con flexión plantar. Presión, contra borde interno y superficie plantar del pie, en dirección de flexión dorsal y eversión. Peroneo lateral largo. Paciente en decúbito supino con extremidad en rotación interna. Fijación, por encima del tobillo. Prueba, pronación del pie con flexión plantar. Presión contra el borde externo y la planta del pie en dirección a inversión y flexión dorsal. Peroneo lateral corto. Paciente, decúbito prono, rodilha estendida, pie fuera de la mesa. Fijación no precisa. Prueba, flexión plantar del pie, realizando la tracción con el talón hacia arriba, no desde dorso hacia abajo. Presión contra el dorso del pie y contra el dorso del pie al mismo tiempo. Sólido. El paciente se encuentra en decúbito prono con la rodilla en flexión 90 grados. Fijación, sostener pierna cerca del tobillo. Prueba, flexión plantar del tobillo. Presión contra calcáneo, dirigiéndolo a sentido caudal. Flexores plantares de tobillo, remelos y plantar. Paciente, bipedestación. Puede apoyarse sobre una mesa sin cargar demasiado en la mano. Prueba, elevarse sobre los dedos, empujando el peso del cuerpo hacia arriba. Isquiotibiales internos, semimembranoso e semitendinoso. Paciente, decúbito prono. Fijación, mantener el muslo sujeto sobre la mesa. Prueba, flexión de rodilla sin llegar a 90 grados con pierna en rotación interna. Presión sobre el tobillo en dirección a la extensión. Tibial externo, bíceps femoral. Paciente, decúbito prono. Fijación, mantener el muslo sobre la mesa. Prueba, flexión de rodilla sin llegar a 90 grados con pierna en rotación externa. Presión sobre el tobillo en dirección a la extensión. Popliteo. Paciente, sedestación con rodilla flexionada y con la pierna en rotación externa. Fijación ninguna. Prueba, rotación interna de tibia sobre fémur. Cuádriceps femoral, recto femoral. Paciente, sedestación con las piernas en flexión de 90 grados y con las manos agarradas a la mesa. Fijación, mantener el muslo sobre la camilla. Prueba, extensión de la rodilla sin rotación. Presión contra el tobillo en dirección de flexión. Psoas ilíaco. Paciente, decúbito supino, posición inicial, pierna en ligera ABD y rotación externa. Fijación sobre la cresta ilíaca del lado opuesto. Prueba, flexión de la cadera. Presión, cara entero interna del tobillo en dirección a la extensión y a ligera ABD. Prueba genérica para flexores de cadera. Paciente, sedestación con rodilla, flexión sujetándose a la camilla. Fijación, ninguna. Prueba, flexión de cadera, algunos centímetros con rodilla flexionada. Presión contra el muslo hacia la extensión. Diferenciación del psoas ilíaco en sedestación. Paciente en sedestación con rodillas en flexión sujetándose a la camilla. Fijación ninguna. Prueba, flexión completa de cadera con rodilla flexionada. Presión, una mano en la zona anterior del hombro y otra en el muslo en sentido de la extensión. Rotadores internos de cadera. Valoración general. Paciente en sedestación con rodillas en flexión sujetándose a la camilla. Fijación ninguna. Prueba, rotación interna de muslo.
Presión, mano 1, cara interna del muslo. Mano 2, cara externa de la pierna. Rotadores externos de cadera. Valoración general. Paciente en sedestación con rodillas en flexión sujetándose a la camilla. Fijación, ninguna. Prueba, rotación externa de muslo. Presión, mano 1 contra cara externa del muslo. Mano 2 contra cara interna de la pierna. Paciente de cúbito lateral. Fijación, estabilizar la pelvis, no rotación en báscula. Prueba, abducción de cadera en posición neutra de rotación, cadera y rodilla de la pierna inferior en flexión. Presión contra la pierna en dirección de la aducción. Paciente de cúbito lateral, pelvis ligeramente rotada hacia adelante, cadera y rodilla inferior en flexión. Fijación, estabilizar la pelvis. Prueba, abducción de cadera con ligera extensión y rotación externa. Presión contra la pierna en dirección a la aducción y flexión. Sartório. Paciente supino, flexión, abdução, rotação externa de muslo e flexão de rodilha. Pressão, mano 1, cara anteroexterna del muslo hacia la extensión, aducción y rotación interna de cadera. Mano 2, sujeta la pierna desde el tobillo e intenta llevarla hacia la extensión de rodilla. Tensor de la fascia lata. Paciente, supino, con la rodilla extendida. Fijación, no precisa. Prueba, ABD, flexión y rotación interna de la pierna con la rodilla extendida. Presión, parte distal de la pierna en dirección a la extensión y ADD. No resistir el componente de rotación. Glúteo mayor. Paciente, decúbito prono con flexión de rodilla de más de 90 grados. Fijación, ninguna. Prueba, extensión de cadera con rodilla flexionada. Presión contra parte posterior del muslo hacia la flexión. Aductores de cadera, prueba genérica. Paciente, decúbito lateral, valoramos la pierna inferior. Fijación, mantener pierna superior en ABD desde la parte interna del muslo. Prueba, ADD de la extremidad inferior hacia arriba. Presión contra la cara interna del muslo de la pierna inferior hacia ABD.